y dar órdenes y se va de soldado. Complicado, ¿cierto? Con problemas de autoridad y... Entonces, frente a esto, sí es bueno que hablemos es de los rasgos, ¿no? Porque los rasgos, todos los conceptos, por ejemplo, el mal genio no es un rasgo, ¿sí? Entonces es bueno empezar a hablar ya en términos de los rasgos, ¿sí? Entonces, el mal genio sería más como el carácter, ¿sí? O es pues digamos que a definición de mal genio, ¿cuál sería la definición de mal genio? O sea, como de ira, como el mal genio, podríamos hablar de... ¿Qué es el mal genio? Bueno, técnicamente, No, pero mal genio. Creo que es un carácter que toma un tiempo. sería Sí, un carácter, yo también digo que todo uno es un tiene carácter. pequeño a eso, o sea, dependiente de que sea heredado o no, pues, No, pero tú no aprendes a estar de mal genio. el mal genio sería, Es muy raro. yo pensaría que es un estado emocional. Eliminar. Sí, sería Pero- una emoción. Sí, estoy enojado, Ah, estoy enojado. Que mantengo enojado todo el tiempo, pues. Eso puede ser, digamos, que a causa de... Inclusive puede estar una persona deprimida, ¿sí? Con un trastorno de depresión, ¿sí? Ese podría ser su mecanismo de defensa. Sí, pero ahí no estamos hablando del rasgo. ¿Sí? Que detrás de ese mal genio sí puede haber un rasgo, ¿sí? ¿cuál tendría siendo un ejemplo de rasgo? Por ejemplo, dominancia. Entonces, si soy dominante y resulta que en mi trabajo no puedo ser dominante, pues, ¿qué pasa? Me da mal genio. ¿Sí? Me enojo, ¿sí? No se ha dado cuenta pues que en el trabajo no puede ser dominante porque usted no es el jefe, ¿sí? En la mayoría que uno va a entrevistas le hacen una pregunta, ¿y qué es algo negativo pues, que usted cree que tiene? Sí. Es que a veces soy de mal genio. Sí, lo digo porque yo lo he dicho. Y ahorita decimos pues, el mal genio, o sea, no es algo así como que, uy, yo me identifico y ya tengo así. Sí, Y son respuestas que uno les dice normalmente, que yo soy un poco mal genio, pero yo no soy mal genio. O sea, que puede empezar a entrevistar como que, ¿será así? ¿Será no? Y si es así como Manuelita sabe qué es, imagínate que puede estar pensando ahí. Debe ser dominante, debe ser no sé qué, debe ser. Entonces también uno busca a veces las palabras, porque aunque uno ni siquiera se conoce tampoco, un poco de mal genio, pero yo no soy mal genio, porque lo he escuchado. Bien. Entonces, mire, aquí está la ficha técnica de esta prueba. Autor Raymond Cattell, ¿sí? Se puede aplicar individual o colectiva, adolescentes a partir de los 16 años, la aplicación, existen adaptaciones realizadas para distintas edades, cuestionario factorial de personalidad para niños. Bueno, hay otra cosa que no les mencioné y es que los rasgos conforman unos factores, o sea, los rasgos conforman unos factores, ya vamos a ver cuáles son los factores. Cuestionario de personalidad para adolescentes, la actual que se aplica es el 16PF5, que nosotros aquí la tenemos, pues vayámosla rotando por favor. Ámbito de aplicación, clínico, escolar y judicial y laboral, mide la detección de las dimensiones normales de la personalidad, factores esenciales para describirla como normal, de los que pueden obtenerse 4 o 5 factores básicos. Corrientes psicológicas, psicología de los rasgos, estructura mental inferida que manifiesta las diferencias, antecedentes teóricos y metodológicos, provienen de Alport y Oldberg, rasgos de 18.000 a 171. En 1975 reduce a 78 índices que engloban medidas fisiológicas
variables como nivel de la información, habilidad perceptual, memoria, distracción. Los factores, esto aquí tiene que ver con la validez, alfa, beta, gamma. Entonces digamos que el tema de validez y confiabilidad tiene pues un cuestionario, un manual de interpretación, es una prueba psicométrica, ¿sí? La muestra es en población de adolescentes y adultos en decatipos, es decir, de 1 a 10, independientes para cada forma y sexo, o sea, establece personalidad hombre versus mujer. Entonces, aquí están los elementos que evalúan: establecer la personalidad del seleccionado respecto a ansiedad, extroversión, vivacidad, perfeccionismo, grupo de orientación, autocontrol, sensibilidad, independencia, dominación, apertura al cambio, extraversión, afabilidad. Consta de 187 preguntas de 3 posibles respuestas. ¿Puedes leer una de las preguntas, porfa? Cuando leo en una revista un artículo tendencioso o injusto, me inclino más a olvidarlo que a replicar o devolver el golpe. A, verdadero. B, no estoy seguro. C, falso. Ok, entonces ese es el tipo de pregunta que hace, ¿sí? Lee otra, porfa. Es mejor ser cauto y esperar poco que optimista y esperar siempre el éxito. A, verdadero. B, no estoy seguro. C, falso. ¿Sí? Entonces ahí va a ser preguntas y lo que hay que responder es, hay 3 opciones: sí, a veces o no, o sea, una opción que es de un polo y otra opción que es de otro polo y un punto medio. Pero ¿Sí? dicen que es mejor que no respondan los puntos. Correcto, es mejor orientar a la persona que responda o el A o el C. La calificación siempre se tiende a, entonces digamos como que no es. ¿Sí? Aquí están los 16 rasgos, mírenlos. También hay unas escalas de validación que tienen que ver con lo que tiene la manipulación de unas escalas de validez, que es infrecuencia, adquiescencia y manipulación de la imagen, ¿sí? Es más o menos para básicamente identificar si la prueba es válida o si el sujeto la manipuló. ¿Sí? ¿Cómo puede manipular un sujeto una prueba? No respondiendo de manera honesta. Y con las pruebas se nota. ¿Sí? Porque Tiene preguntas como que muy parecidas, pero digamos Sí. como en otros Para contextos, confirmar. pero hablando algo igual. iba a dudar en rasgos. Bueno, yo estos son los... En una empresa, pues no vamos a poner la beca. ¿Cómo? Preguntas. Digo que tengas cuando tengan que hacer selección de psicólogos, ¿no? Porque Es que la estrés mi hermano cuando entrevistas algo así, ay, bueno, una entrevista y uno lo hace. Sí, preguntas. Yo tengo una pregunta, pero a la hora de cómo colocarlo en la plantilla de calificación, ¿tú la vas a presentar ahí? Sí. Ah, entonces, O sea, hay una plantilla para hacer la calificación. sí. ¿Sí? Entonces, mire, digamos que acá nos están hablando de los diferentes factores y rasgos, ¿sí? Digamos que acá los definen.
Mire por ejemplo abstracción. La escala M, abstracción, hace referencia al tipo de temas y cosas donde una persona dirige su atención. Las personas con mayor puntuación son imaginativas, poco convencionales y extravagantes. Aquellas con menor puntuación son más realistas y prácticas con los pies en el suelo. Privacidad, aprensión, apertura al cambio, autosuficiencia, perfeccionismo, tensión. Y estas son las dimensiones globales, ¿sí? Es decir, los rasgos se organizan en dimensiones: extraversión, ansiedad, dureza, independencia y autocontrol, ¿sí? Voy a mostrarles acá. De la plantilla. ¿Ya han aplicado a alguien este test? Sí. ¿Sí? ¿Y tienen la plantilla para calificarlo? ¿No? ¿Sí la tienen o no la tienen? Voy a ver. Hora pico. Se acerca la hora pico. Sí, ya está en time to go. Bueno, aquí lo encontré. La plantilla es una hoja de Excel en donde usted ingresa las respuestas y él hace el trabajo por usted. ¿Sí es así o no? Yo tenía pues la versión 10. ¿Cuál es? A ver si es la que yo tengo. Esa, también algunas preguntas. ¿La versión qué? Una versión 10. Sí, esta es la 16.5, 16 PDP. ¿La utilizaron? No, no este, sino ese. De ahí descargó. Ah, entonces, mira, aquí está. Igual nosotros, ¿les parece si les enviamos esto? Dime. ¿Se los enviamos? Sí, ¿dónde va? Bueno, gracias. Ahí está la hoja de respuesta, ¿no? Entonces, pues, digamos que está el cuestionario y la persona debe marcar una X en la A, en la B o en la C. Ahí vemos que en total ¿cuántas preguntas? 185. Y mire que acá están organizadas de acuerdo a la escala, ¿sí?
Entonces, esta que les mostré fue la hoja de respuesta, ¿no? Sí. Aquí está la plantilla y el software de informe. Entonces aquí lo que hacemos en esta plantilla es ingresar las respuestas. Entonces en el ítem 1 usted coloca, ¿no? La respuesta que colocó la persona puede ser B, puede ser C, puede ser A. ¿Sí? Entonces aquí hace todo eso con la 187. ¿Sí? Y luego él acá le arroja el perfil. ¿Ah? Bueno, le arroja el puntaje, ¿no? El puntaje en cada- cada léxica. Entonces, mire, aquí en A sacó 18. Que A es afabilidad. ¿Qué es la afabilidad? Afabilidad. Tiene una raíz. Alguien amable. ¿Qué dice ahí? ¿Ella no bota la gráfica? Sí, pero ya la miramos. Es como habilidad. ¿Cómo? Como habilidad. Ujú. En su extremo negativo se mostraría distante, hasta díscula. Mientras en el positivo sería afectuosa, comunicativa, amable. Veamos acá entonces, en afabilidad, esta persona sacó 18. Mira, distorsión motivacional y negación tiene que ver con las escalas de validación. Y por acá está el software para sacar el informe. Entonces los puntajes que usted obtuvo allá los agrega acá, mira. ¿Se acuerda que allá había unos puntajes? Sí, sí. Mire, los pone acá. Yo tengo una pregunta. Ahí en manejo de imagen, ¿de dónde sacaste ese 12? ¿Cómo? ¿De dónde sacas ese 12? Este 12 tiene que ver allá con la... Mira. Si acá lo tiene como distorsión Ah. motivacional. ¿Y la negación dónde se coloca entonces? Esta distorsión motivacional sería la manipulación de la imagen. Ah, ok. O sea, 15. Debes poner allá 15. Negación vendría a ser como infrecuencia. Entonces aquí agregas los puntajes y aquí te arroja por ejemplo, pongámosle aquí 18. Entonces le ponemos aquí 18. Entonces mire, este es el rasgo de afabilidad. Aquí nos muestra que vendría a ser una persona abierta, o sea, afable, ¿no?
Y así con cada rasgo. Así con cada Arriba, rasgo. arriba lo tenemos que colocar siempre en el de Colombia, ¿cierto? Sí. Siempre, tengo que se adapta más de España. ¿En dónde? ¿Acá? Sí. Sí. Preguntas. Yo por acá tengo. Ah, bueno, y entonces ahí cómo se empieza a armar el informe con ese Cuadro. Pues digamos que ahí te saca el perfil. Pero el informe, ¿Cómo? pero el informe. Pues digamos que acá, en este software, supuestamente él saca un informe. Pero pues yo personalmente no comparto como eso porque, o sea, como esa forma de generar el informe. Acá, por ejemplo, él saca un informe. Pues cuando lo hago no suelo, o sea, realmente no lo he analizado, ¿sí? Yo lo que miro es cuáles son los rasgos de personalidad de ese, Y creas ¿sí? ¿Cómo? Tú lo Y vas construyo creando, el de informe acuerdo con la a lo que tú has entrevista, visto. de acuerdo a, ¿sí? Porque sería como sería, Sesgar un poco lo que- sería que el sistema me sacara el informe. Sí, no, sería muy. Está en los Sí. informe así. Yo tampoco lo sé. Aquí a esta persona se le hizo Ese es un ejemplo de solo con 16 pf. no, aquí está. Ah, entonces eso se contará de personal. Sí. Pero acá yo no le puse. Mire, acá dice a nivel de personalidad, mejorar su estabilidad emocional y seguridad psicológica, manejo de situaciones generadoras de tensión y ansiedad, ampliar la capacidad de flexibilidad mental y control social. Entonces digamos que este sería como el reporte, o sea, esto no es un informe solo del CT, sino que fue un informe general donde se aplicó el test, ¿sí? Entonces, pues, de entrada, si yo busco, encuentro el perfil de personalidad de esta paciente. Aquí el test me mostró que le hace falta mejorar su estabilidad emocional, porque eso lo muestra el test, ¿sí? Tensión y ansiedad, porque el test muestra eso, y flexibilidad mental y control social. O sea, veamos acá, si ve que en la parte muestra lo que es la estabilidad emocional, ¿sí? Preguntas de este test. Ese último cuadrito siempre queda cero. Es que siempre me. Este de aquiescencia. Sí. No, pues digamos que si tienes el resultado de la aquiescencia, se ingresa. Lo que pasa es que hay unos software que los han incluido y otros, pues otros que no. Por ejemplo, aquí no me lo está mostrando. Aquí está mostrando solo distorsión motivacional y negación, ¿sí? Pero pues las escalas más importantes son estas, ¿no? El MMPI, que ya vendría a ser un segundo test, ¿sí?
este también es un test de personalidad que está basado en la misma teoría del test 16PF, en la teoría de rasgos. La diferencia de este test con el 16PF es que este test evalúa personalidad psicopatológica también. ¿Qué significa eso? Mire que los rasgos del 16PF solo evalúa cómo es la persona, ¿sí?, en su afabilidad, dominancia, si es racional o es emocional, si su pensamiento es abstracto o concreto, si es ansioso o tranquilo. En cambio, el de Minnesota evalúa si tiene hipocondría, depresión, rasgos, ¿no? Hablemos de rasgos, no trastornos. O sea, una cosa es un rasgo y otra cosa es un trastorno. O sea, el trastorno es cuando ya yo puedo diagnosticar, ¿sí?, y el rasgo es una tendencia, ¿sí?, y es, digamos que, algo allí que hace parte de la personalidad. Evalúa también, por ejemplo, si hay rasgos psicóticos de esquizofrenia, de psicastenia, ¿sí? Aquí está, pues digamos que no me voy a detener en estos puntos. Aquí está el autor, el año, la historia, cómo se creó. Ahí habla de la personalidad normal y patológica. También se puede aplicar individual y colectivo. Ese es más demorado porque tiene 567 preguntas, ¿sí? Se puede aplicar desde los 19 años, 567 preguntas. Míralo, ahí están, 567. Tiene unas escalas básicas de personalidad y unas escalas de contenido, ¿sí? La forma de preguntar es más sencilla, es de un ítem verdadero o falso. ¿Y en cuántas sesiones terminan eso? Pues puede ser en una o en dos, dependiendo. Lo que pasa es que a la persona se le recomienda que no piense tanto la pregunta. Entonces, la primera pregunta es: ¿le gustan las revistas de mecánica, verdadero o falso? Segunda, mira que no es muy... Otra cosita, es que tengo la duda. Si hay alguien que no mide el nivel de gravedad de una situación, no detecta cuando hay situaciones de peligro, ¿eso también es con esto? Sí. Sí, cuando tú ya quieres ver un perfil psicopatológico, o sea, de personalidad, que sospeches elementos de psicopatología, este es más amplio y mejor. De hecho, las empresas tienden a utilizar este porque quieren asegurarse de que los trabajadores no vayan a tener un perfil de psicopatología, ¿sí? Mire la hoja de respuestas. Es similar a la hoja de respuestas del 16PF. Tiene su cuadernillo. Y también funciona con un perfil. Entonces se obtiene un perfil de personalidad así como con el 16PF. ¿Sí? Ese es el perfil. Mire las escalas que maneja. Escalas básicas y escalas de contenido. También maneja escalas de validez, ¿sí? Estas son las escalas de validez: mentira, incoherencia, corrección. Y pues dependiendo del nivel de la escala, así lo clasifica si es un test válido o poco confiable. Los puntajes del test van de 1 a 100. Entonces está la escala 1, que es hipocondriasis, depresión, histeria, conversión, desviación psicopática, masculinidad, feminidad, paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía, introversión social. Recomendación: si quieren aplicar este test, es importante que sepan de psicopatología. O sea, que sepan qué es la paranoia, qué es la hipocondriasis, qué es desviación psicopática,
¿Sí? Allí está cada una de las, aquí define cada una de las escalas. Entonces los puntajes son de 1 a 100. Entonces, por ejemplo, esta es histeria de conversión, ¿sí? Si una persona sacó de 1 a 40, tiende a ser una persona reservada, conformista, convencional, con intereses reducidos, socialmente aislado y reservado, crítico, de mente cerrada. De 40 a 59, puntuaciones medias, una persona realista, abierta a los sentimientos, lógico y sensato. Entre 60 y 80, esta es la escala donde hay que fijarnos, porque si alguien nos sale en este puntaje, significa que hay tendencias a la psicopatología. Puede tener síntomas somáticos, trastornos del sueño, ausencia de comprensión acerca de las causas de los síntomas, negatividad, inmaduro, centrado en sí mismo, exigente, absorbente, sugestionable, cariñoso, ¿sí? Las diferentes escalas: paranoia, psicastenia, esquizofrenia, hipomanía,